Dice así la palabra del Señor. La parábola se llama Los obreros de la viña. Estaba leyendo un comentarista a un comentario sobre. Voy a poner ese tema que él al final de su comentario. El tema era día hay tiempo y me gustó el tema. Pero en la Biblia se encuentra como los obreros de la viña. Dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Me voy a tener un poquito, padre de familia aquí, significa el Señor. Señor, la viña, iglesias, otro, del Señor es la iglesia. Dios tiene aquí en la tierra. Lean el 2. Ok, el denario era lo que ganaba el salero de aquel tiempo de trabajo. Y saliendo cerca de la hora tercera, tarde, la hora tercera es las 9 de la mañana. Los judíos contaban el tiempo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, horas luz. Entonces, la hora primera era las 6 de la mañana, la hora tercera, 9 de la mañana. Así que salió a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Vean el 4. Noten que a los primeros les ofreció el salario de un día, un denario. A estos no. A estos les dijo, les voy a pagar lo que sea. ¿Están notando? Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. O sea, salió a las 12 del día, salió también a las 3 de la tarde. Les ofreció lo mismo, les voy a pagar lo que sea justo. Versículo 6. Eran las 5 de la tarde, faltaba una hora para que el día terminara. La tarde, la última vez que salió. Están aquí ocupados, están ansiosos, perdiendo el tiempo, no están trabajando, están desocupados. Ellos le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Entonces Jesús les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. No les ofreció denario como a los que llegó a la primera hora. Lean el 8. Comenzó a pagarles a los que había contratado de último. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Lean el 10. Ellos pensaron que les iba a pagar más a los otros, vieron después, pero un denario también recibieron, 11. Y al recibirlo, mire, esto es la actitud de las personas, murmuraron contra el padre de familia. Murmuraron, en este caso el padre de familia, Dios, murmuraron. ¿Qué dijeron? Tanta cosa que hay de la gente que le gusta, claro, ¿verdad? Y él debe ser esto, él debe ser aquello, equivocado, saber qué dijeron, pero murmuraron. Versículo 12.
Eso fue lo que murmuraron. ¿Ah? Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, yo no te estoy haciendo agravio, no te estoy robando, siendo injusto contigo, no te estoy dañando. Yo acordé contigo y tú acordaste conmigo, te pagaría un denario. Era un acuerdo. Pero que contrató, te daré un denario. Y ellos dijeron: sí, vamos. Vean el 14. No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. Mire esa palabra: o tienes tú envidia porque, bueno, allí está notando el problema que había en los otros obreros. Les dio envidia. Ahora, si le hubiera pagado más poquito a los otros, entonces le hubiera dado envidia. Porque les dio igual a ellos que habían trabajado todo el día, se dejó un sentimiento raro en el corazón de ellos. 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. El mensaje cuesta porque este es el mensaje que está dando el Señor, el último versículo. Cuesta entenderlo. En el reino de los cielos sucede eso. Pueden sentar. Amigos y hermanos, esta parábola es un poco similar a la parábola del hijo pródigo, hermano mayor, cual predicamos hace unos domingos en Lucas capítulo. En ambas parábolas se muestra la gracia que se le da a la persona que menos la merece y como que ofende a quienes piensan ellos sí lo merecen. ¿Ah? En el caso del pródigo, el hermano mayor estaba enojado. Él decía: él no se merece lo que están haciendo con él. Yo me merezco esto. En el hijo pródigo es una parábola tan bonita y tan atrayente que roba nuestro corazón. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, más bien nos alegramos de la misericordia que Dios le mostró al pródigo, que regresaba. Y nos ofende un poco la actitud del hermano mayor, ¿verdad? Era una actitud correcta. Sí nos alegra de que Dios haya perdonado a este muchacho hijo, que haya gozo, regocijo en la casa del Padre. Pero en esta parábola de los obreros, casi compartimos el enojo de los demás trabajadores que habían trabajado todo el día. Le pagaron un denario y aquel que trabajó solo una hora también le pagó un denario. Entonces, como que aquí no juzgamos a los obreros, sino que como que nos ponemos del lado de ellos. No quisiéramos estar a la par de las personas que han llegado de último, que han trabajado poco. Queremos estar arriba. No queremos la misericordia que Dios nos da gratuitamente, sino que queremos justicia en esta palabra. La palabra no es justo que usarían los de la vida. Queremos que Dios nos dé conforme hemos obrado y además que nos dé su misericordia. Ahora, si Dios distribuye su misericordia a todos por igual, nosotros que hemos trabajado tal vez por muchos años en la viña del Señor, pensamos que tenemos que ir adelante que aquellos no han hecho casi nada. Pero nosotros recibiremos lo que nos hemos ganado, hermano. Dios no se queda con nada. Dios cumple sus promesas. Y de que Dios nos va a bendecir, va a bendecir. La ironía, por supuesto, es que lo poquito que hemos ganado no tiene ninguna consecuencia cuando lo comparamos al bono de la gracia de Dios.
Dios pudiera darnos muchas riquezas mientras vivimos aquí en la tierra, pero eso no es comparado a la salvación eterna. Porque imagínense qué daría el hombre, dice la Biblia, si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma. Eso es al negocio. Entonces, el bono, el que es gratis, el regalo de Dios, el que no lo hemos ganado nosotros, eso es lo más grande que Dios nos ofrece. De manera que voy a tratar de descifrar esta parábola. Primero, el versículo 1 al 8 es la parábola en sí. Se dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que fue a buscar obreros para su viña, y ahí narra la parábola hasta el versículo. Y esta parábola comienza bien. El dueño de una viña sale temprano en la mañana para contratar obreros que trabajen para él. Aunque el versículo 8 dice que tenía un mayordomo, él quiso salir personalmente. Va personalmente a la plaza, contrata a quienes están disponibles para trabajar. Después de asegurar un acuerdo sobre una paga justa con ellos, ellos aceptan y van a trabajar a la viña. Durante el transcurso del día hace 4 viajes adicionales a la plaza para contratar obreros. Hace un segundo viaje alrededor de las 9 de la mañana. Luego hace otro viaje a las 12 y a las 3 de la tarde. Y luego hace otro viaje a las 5 de la tarde. Y fíjense ustedes que cuando uno piensa en esta parábola, no es que el señor de la viña tenga tanta necesidad de obreros. Más bien lo que observa el dueño de la viña es la pregunta que hace: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Más bien lo hacen por ayudar a los que están desocupados. Necesitan tanto los trabajadores en la viña. ¿Están entrando a la parábola conmigo? Hágase la idea que el dueño de la viña es el Señor. Es uno de los obreros. Nosotros somos los obreros en la viña del Señor. Cuando le contesta que nadie los ha contratado, entonces los manda a su viña. Estos trabajadores son bastante vulnerables. El salario diario de un trabajador apenas pone pan en la mesa para la familia. Así que un día sin empleo se traduce en una verdadera dificultad. Tal vez el señor de la viña interviene porque desde su perspectiva ve a los niños que no tienen nada para comer. Padre no. Cuando vemos la parábola, podemos imaginarnos que los trabajadores más motivados van a la plaza temprano para encontrar empleo. Aquellos que llegan tempranito son gente que van con entusiasmo, creyendo que van a encontrar un empleo, y por eso mañanean. Eso me hacía pensar a mí en los hermanos que están acostumbrados a llegar siempre tarde a los cultos. Eso tiene que ver con el entusiasmo que hay en cada corazón de recibir una bendición de Dios. Pero no me voy a ir por ahí. Lo cierto es que la mayoría de los contratistas no les interesaría la gente que siempre llega tarde. En realidad, a los dueños de compañía, a los dueños de empresa, les gusta esa. Me pregunto Dios si a Dios le agradamos siendo así. Si no dice amén, pues diga ouch, por lo menos. Sin embargo, el Señor contrata a todos. A los que llegan tarde. Recuerde que él ya había ido en la mañana y
a los que estaban allí, 6 de la mañana, los contrató. Después regresó y encontró que habían llegado otros más tarde. Y había uno que sí fue el colmo, ¿verdad? Durmió todo el día y se fue a las 5 de la tarde a buscar trabajo. Puede ser que dentro de la villa del Señor hayan de perezosos a perezosos, hermano. Hay unos que es el colmo. Estoy hablando de la parábola, ¿verdad? De la viña ahí. Sin embargo, el Señor bendito los contrata a todos. Los recibe a todos. No desecha a nadie. Da gracias a Dios usted por el Dios que tenemos, por el patrón que tenemos, por el Señor que tenemos, por el Padre que tenemos. Ese momento en que los contrata es un momento lleno de la gracia de Dios que alcanza a todos. Los que fueron contratados en la mañana, les dije, tienen un contrato claro, se les pagará un denario, el salario normal de un día de trabajo. A quienes fueron contratados después, solamente se les prometió que se les pagaría lo que era justo. Es más, mire, los que fueron contratados por último, a las 5 de la tarde, ni tan siquiera les menciona, habla con ellos de salario. Saliendo cerca, versículo 6, de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. El Torá, la ley judía, dice en Levítico 19 y en Deuteronomio 24 que al trabajador se le debía de pagar al final del día. En ese tiempo era que se le pagaba cada semana, van cada 15 días, el otro cada mes. Hay que trabajar todo un mes, al final del mes vive la persona en muchos lugares la paga. Ok. El versículo 9 al 12 comienza la paga, la recompensa. Y los primeros, dice ahí, es lo que me llama la atención de la parábola, los primeros pensaron que iban a recibir más. Es que uno piensa cosas y se imagina cosas, ¿verdad? Y se inventa cosas. Y juzga sin tener conocimiento. Fíjense que todos nosotros nos creemos doctores cuando alguien nos pregunta sobre alguna medicina que puede curarles alguna enfermedad. No, que póngase un poquito de quina, que eso curó mi abuela, o póngase esto, cosita, eso lo va a sanar. Y todos nos creemos doctores, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra de Dios o de religión, todos nos creemos teólogos. Hasta de leyes, de política no se diga. A veces queremos que sea nuestra manera, comenzamos a pensar esto no está bien. Ellos imaginaron que esto está bueno. Y a estos que han trabajado 1 hora les dieron un denario, y eso quiere decir que a mí me van a dar hasta cuentas, quizás hicieron 3. Y el que entró a las 6 de la mañana dice, ya gané 12 denarios.
Pero lo triste fue cuando recibió el pago y uno le dan. Es que lo que bien acordado, pues. A cualquiera le cambia, ¿verdad? No solamente la mente, sino que las emociones y el interior se le revuelve y comienza. ¡Qué sorpresa! Estos que habían trabajado todo el día estaban tan turbados. La Biblia dice que no se aguantaron. Empezaron a hablar. Yo no sé si usted le ha dañado algo alguna vez, no se ha aguantado y comienza a hablar. Y a veces no aguantamos mucho. Una cosa poquita, porque somos rápidos para hablar. Para oír si no somos tan buenos. Pero para hablar, alabamos al Señor. Qué parábola esta, ¿verdad? Para serles sincero, yo nunca la había predicado. En 34 años de ministerio, unos añitos antes que predicaba, nunca la había predicado. Pero nos da un mensaje tremendo. Se les movió algo por dentro que no se aguantaron y comenzaron a hablar. ¿Cuántos sienten que son ligeritos para hablar? Para murmurar, para juzgar. No es justo, decían, no es justo. Alguna vez vi una tira cómica en la televisión de alguien que decía, no es justo, es la chupita. Y decía esa palabra, ¿verdad? No es justo. Hermano, bravo. ¿Sabe? Porque es paisana, ¿verdad? Y yo no sé si usted también siente igual, pero parece que yo también si fuera, entró a las 6 de la mañana y comienzo a ver, también sintiera igual. Es que esto no es justo lo que está haciendo el patrón. Pero en eso habían acordado, pues. Estaban equivocados, pero hubiera sido injusto que no les hubiera dado lo que había prometido. Denario a los que contrató primero. A los demás ni les dijo cuánto. Simplemente les daré lo que es justo. Esos no. La élite religiosa, incluyendo al apóstol Pedro y a los 12 discípulos, ellos necesitaban entender que los discípulos del Señor recibirían una vida completa de gracia. Y en realidad tenían que entender que la gracia del Señor no es una religión en sí. La gracia del Señor es algo que no es gratuito. Dios nos lo da pagar porque no hay nada que podamos hacer para pagar nuestras. Solamente la sangre de Cristo. Y estos tenían que entender el mensaje. Ellos también necesitaban entenderse a sí mismos como recipientes de la gracia. Porque nosotros sabemos que es inalcanzable la salvación, las obras humanas. También necesitamos entendernos nosotros, ya que Dios nos ha salvado, cuál es nuestra posición. Salvos.
Vamos a entender todo esto. En lugar de estarnos quejando y murmurando, deberíamos de andar como cosas de rodillas todo el día, dándole gracias al Señor antes que exigirle bendición. Les voy a decir por qué ellos necesitaban entender todo esto. Porque la doctrina del mérito, la doctrina de las buenas obras, la doctrina del trabajo, cuando muere y no es aplicada, a simple vista pareciera que es injusto. Y porque todo que ha trabajado 20 años en una iglesia, por lo menos alguna vez quiere que el pastor, algún líder de la iglesia lo reconozca y le diga, gracias a Dios porque el hermano ha trabajado y usted se siente bien, ¿verdad? Ahora, si no le reconoce, nada, ni falta hace. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, y es más, lo enseñamos que hay que reconocer a los que trabajan en el Señor y honrarlos. Pablo mismo lo aconseja. Pero aquí la enseñanza que está dando el Señor es como que está matando el mérito. Mire en el capítulo 19, versículo 27 del mismo libro de Mateo, unos versículos antes de esta parábola que comienza el 20. Pedro le dijo al Señor, he aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, que no es solo usted y no es solo yo. Todos llevamos por dentro, necesitamos un reconocimiento. Y lo buscamos muchas veces como humanos. Y Pedro le dice al Señor, Señor, no entiendo mucho esto porque lo que tú has comenzado a enseñar, ¿por qué recibiremos entonces nosotros? ¿Qué tendremos? Y el Señor le dice, versículo 28, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar aún a las 12 tribus de Israel. Dando mérito a ellos. Y esto va a pasar en el futuro, ya cuando el Señor levante a su iglesia y venga por segunda vez. Y versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre, madre o mujeres, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y aparte el bono, heredará la vida eterna. O sea que el Señor no está en contra de darnos mérito. El Señor nos bendice, hermanos. Eso es lo que les dije al principio. Fuéramos ingratos si decimos que Dios no nos ha bendecido ahora que hemos venido al Señor. Fuéramos ingratos al no reconocer que la vida que ahora vivimos en Cristo es mejor que la vida que vivimos en el mundo. Fuéramos ingratos si el gozo que sentimos ahora no reconocemos que es mayor que cualquier gozo que el mundo pudo darnos. Aquí en esta vida estamos experimentando. Imagínense cuando lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos dé allá mansiones, caminemos por calles de oro, estemos en la presencia del Señor, donde ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni pobreza, ni hambre, ni enfermedad, no habrá nada de eso, una gloria completa, hermano. El bono es mejor que las bendiciones de ahora, pero de todas maneras Dios nos bendice. Pero ahí también, el último versículo del capítulo 19, vuelve a decir el Señor, pero muchos primeros serán postreros. Los primeros. Esos textos es que a veces no puedo entender mucho. Gracias. Hay cosas que no entendemos mucho.
La misericordia de Dios, hermano, a veces no. Para entrarnos en la parábola, no sé si algunos de ustedes tienen la experiencia parado, llegar muy temprano para que a ver si alguien darlos. Entonces, si alguno de ustedes pasó la experiencia que se echó todo el día en el Home Depot, le llevaron a unos, alguien pasó y se levantó a usted. Más y le preguntaron, ¿qué sabes hacer? Y usted dijo, aparte de nada, nada. Yo no sé si alguna vez estuvo, hermano, allá en la oficina de desempleo, deseando encontrar un trabajo. Ahora usted puede ponerse en lugar de estos hombres. Ahora, en la parábola, estar desempleado significa andar en el mundo. No estar en la viña del Señor. ¿Qué sintió usted esos días que se pasó ahí? ¿Fueron mejores que estar trabajando? Era mejor para usted haber comenzado a trabajar desde las 6 de la mañana todo el día, pero recibir un salario que estar todo el día ahí desocupado. Hay algunos que hasta se ponen a jugar cartas o dados para matar el tiempo porque nadie los contrata. Y esa gente está deseando trabajar. Ellos prefieren que alguien los contrate a estar ahí desocupado. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Qué vida es mejor? ¿La vida mundana o trabajar en la viña del Señor? Oh, porque quiero recordarles que el Señor nos ha llamado así. Él fue a buscarnos a la plaza, al mundo. Y tan siquiera nosotros vinimos por nuestra propia cuenta. Él nos buscó. Y nos vio perdiendo la vida en el mundo, desocupados. Una vida que es demasiado corta, desperdiciándola de afuera. Y dices, ¿quieres ir a mi viña? Nos trajo aquí, pero hay algo que tenemos que saber. Que ya cuando estamos en la viña del Señor, el Señor no quiere ociosos. A entender la parábola. Él les dijo de trabajar a mi viña, a trabajar. No a pajarear, ni a criticar lo que hacen los que trabajan. Tampoco les dio el cargo de una vez de mayordomo. El mayordomo aquí se llama el Espíritu Santo y el Señor, el dueño de la viña, se llama Jesús. De ahí todos tenemos que ser obreros. Hay tanto que hablar de esta palabra que esto es profundo, hermano. Quizás por eso que no se me había ocurrido predicarla. Y quizás algunos piensen que el camino en el Señor es duro. Y es que nadie les ha dicho que va a ser fácil, pues. Así, hasta en acento salvadoreño, sí, pues. Y alguien le dijo que era fácil, lo engañó. Y alguien le dijo que iba a venir aquí a cruzar los pies y a ponerlo encima de la silla y nomás a observar. No, Dios lo llamó a trabajar en su viña.
O sea, mientras estemos aquí, Andrés habla, predicaba, a descansar al cementerio. Pero mientras tengamos vida hay que hacer algo en la obra del Señor. Hay que evangelizar, hay que ganar almas para Cristo, hay que trabajar en su viña, aleluya, porque a eso nos ha llamado el Señor, a trabajar en su viña, y hay que hacerlos contentos. Aquí está otro mensaje tremendo, hermano. Porque hay gente que ha pasado varios años en la iglesia trabajando y ahora en lugar de estar contento se ha vuelto amargado. No mire a su hermano porque de repente ve que Dios está bendiciendo a aquel que apenas va llegando. Y es un llanto aquí en el altar. Es que muchos lloran aquí en el altar de gozo, algunos lloran de pesar, algunos de tristeza y algunos que están enojados. ¿Sabe que Jonás estaba tan enojado que quería morirse, hermano? Estoy enojado hasta la muerte. ¿Y eso por qué? Le dice el Señor. Es que tú me mandas a predicar, Señor, y no se cumple lo que me dice que predique. Tú haces el contrario. Tienes misericordia de ese montón de malos que viven en Nínive. Gente que no merece misericordia, gente que no merece ser salva, merece el castigo, y luego yo quedo en ridículo. Sentado allá, enojado allá, hermano, viendo a ver a qué hora destruía la ciudad de Nínive el Señor. Y pasaron los 40 días, ¿verdad? Echó más de un mes esperando él, y sucede que Dios los perdona, hermano. Pues Dios es su misericordia, a veces le da hasta gracia a nuestra tontería, nuestra actitud. Pero a veces sí se enoja el Señor. O todo padre nos corrige y nos pega unos buenos riendazos, así como hace usted con su hijo cuando empieza a actuar haciendo berrinchada, ¿verdad? Y a veces lo hacemos hasta en público nosotros, hermano. Bueno, a Jonás, este es otro mensaje, pero a Jonás usted sabe, usted que es lector de la Biblia, que el Señor te va a dar una lección. Estaba en el puro sol allí, Jonás, ¿verdad? Dios en una noche hizo crecer una calabacera, una enramada sombra. Pero él ni estaba concentrado en las bendiciones que recibía de Dios, sino en que Dios no había cumplido lo que lo mandó a predicar. Dios manda un gusanito la siguiente noche. Y ese gusanito no se come toda la calabacera en una noche, hermano. Y cuando despierta Jonás, el solazo le daba en la cara, hermano. ¡Paz, enojado Jonás! Entonces Dios le dice: ¿que tú el que hiciste crecer la calabacera? Fácil estaba, ¿verdad? Dice: no, yo no le hice crecer. Entonces, ¿quién le hizo crecer? Entonces, ¿por qué te enojas? Porque yo mandé. Si no lo habías hecho tú. Así como tú te enojas por la calabacera en la cual no habías trabajado, ¿no te imaginas que yo no puedo tener misericordia de todos esos miles de personas que iban a ser destruidos?
estás enojado porque se destruyó tu calabacera que tú hiciste. Pero yo sí formé. Yo morí por ellos, diría el Señor. Pero en el tiempo de Jonás, yo di mi sangre por ellos. No fuiste tú, hombre. Fui yo. Ya casi terminé. Voy a la introducción. Ya le hablé de las parábolas. Escribí algo aquí que se lo voy a leer. En eso estábamos, ¿verdad? Es mejor vivir la mayoría de la vida Cristo sin fe, sin oración, sin esperanza, solamente pagar el costo del discipulado en los últimos días de la vida. ¿A usted le gustaría ser de esos que llegaron a las 5 de la tarde? ¿Será un buen negocio? Le digo esto porque hay gente que dice, cuando sea viejo. Hoy estoy joven, hoy tengo que disfrutar el mundo allá cuando sea. ¿Y quién le dice a usted que va a llegar a viejo en primer lugar? Pero la pregunta no es ni tan siquiera esa, es, ¿vale la pena gastar nuestra vida en el mundo? Y venir ya cuando estemos viejitos, muriéndonos ahí al Señor. Donde ya no podamos hacer mucho. Porque yo he dicho muchas veces en sermones, aventurados aquellos que nacieron dentro de la iglesia, crecieron y no se apartaron y sirven al Señor toda la vida. Porque aquel viejo que solo le trajo el carapacho ya todo arrugado al Señor aquí a la villa para trabajar, se lamenta ya cuando conoce al Señor. Y entonces dice, ¿por qué no le conocí cuando estaba joven? ¿Por qué no le acepté? No me hubiera pasado. No me hubiera hecho pedazos, el diablo no me hubiera revolcado, el mundo no me hubiera tratado como me trató, hubiera estado en la vida. Y escribí, ¿acaso aquellos que han encontrado a Cristo cuando están a punto de morir han logrado un mejor trato? Si vieron la vida, el de nada. Dios viendo al Señor, conviviendo con los hermanos, ver los milagros que Dios hacía, aleluya, ver a un alma convertirse cuando usted predicaba, adorar el nombre del Señor en el templo, aleluya, sentir la presencia de Dios toda una vida. Versículo 13 al 15 dice el Señor: ¿tienes envidia porque yo soy bueno? Yo le digo a los amargados en esta hora: ¿qué es lo que les ha amargado? No me cuenten ahorita. Casi siempre no son los problemas que convivimos y luchamos los que amargan a una persona. Es un sentimiento raro de envidia, un sentimiento raro dentro del corazón que se va metiendo, y casi siempre no es porque estamos amargados con el diablo ni con el pecado. No, nos amargamos la gente que menos ha hecho. Y el Señor les dice así en un lenguaje bien salvadoreño: y
Y ustedes se han amargado solo porque yo soy bueno, soy misericordioso. Eso es todo por lo que se han amargado. Porque no me pueden decir que no le estoy dando lo que les... ¿Sí? Les dije que les iba a dar un denario. Ustedes dijeron que sí y vinieron contentos a trabajar a la viña. Entonces, miren por lo que se amargan. Me imagino que cuando el Señor los contrató, porque estaban en la plaza desocupados buscando trabajo, y cuando el Señor los levantó del Home Depot y les ofreció un denario, iban contentos y iban a recibir contentos el denario al terminar el día. Pero el problema fue que vieron que el Señor fue bueno con... Por eso se llama. ¿Verdad que somos raros? Y el Señor le dice, ¿acaso no puedo hacer yo con lo que hacer lo que me da la gana? No quiero darles más que a ustedes a estos, es más, les puedo dar más todavía. Ellos no hice trato con... Y la palabrita ahí es que tenían envidia. Dios, líbranos de la envidia. La envidia carcome esos. La envidia no es desear lo que el hermano tiene. La envidia es desear que el hermano no tenga nada, que nosotros tengamos más. Eso es la envidia. Por eso es tan diabólica. Voy a terminar. Esto es profundo. Nos le dice, algunos primeros serán postreros. Pero primeros. Les voy a dar la reflexión. Es el mensaje que traía. La reflexión última. Aquí en esta reflexión última, como quien dice, es la conclusión. Pero aquí encierra todo el mensaje. Oigan. Reflexión. Esta parábola ilustra la gracia y soberanía de Dios, pues Él llama a su viña a quien Él quiere. Gracias, Señor. Hiciste llamarme a mí. Gracias, Señor, porque me llamaste a mí. Entre tanta gente, Dios nos escogió a nosotros. Y Él lo hace en el tiempo que quiere y como quiere. A unos ya viejones, a otros nos alcanzó jovencitos. Jovencitos nos alcanzó a otros. Pero dije, en el tiempo que quiere y como quiere. Algunos nos alcanzó de una manera, otros algo para darnos. Pero aquí estamos. Y escribí también, amigo, usted que no está en la viña del Señor. El Señor está disponible hoy, en este tiempo, para todas las personas que están oyendo este sermón. Ahí cabe la expresión, todavía estás a tiempo. ¿Por qué tienes que seguir en el mundo como en el mundo, haciendo tu tiempo cuando hay lugar en la viña del Señor? Y mira, y el Señor da salvación. Yo estoy sirviendo. Cuando aceptaron a Jesús, yo comencé a servir en la viña del Señor cuando tenía 16 años. A servir. Cuando pasé la sábado bautismal, a servir. Y no me arrepiento. Si yo vuelvo
retroceder el tiempo y a tener 8 años, volviera a escoger estar trabajando en la viña del Señor. Dije, amigo, todavía es tiempo, pues la Escritura dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pregunta Pablo en Romanos 8:34. También dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 55:8. Porque por gracia es que somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Vemos cómo Dios llama a los desocupados. Ese término se refiere cuando estamos en el mundo viviendo solo para nosotros mismos, ocupados y afanados en los placeres, en las distracciones y entretenimientos de esta vida. Entonces Dios nos ve que realmente estamos desocupados sin trabajar en la viña del Señor. Por eso cuando decimos que no tengo tiempo para trabajar en la obra del Señor, a mí me da tristeza. No tengo tiempo para ir a escuchar la palabra del Señor al culto. O no quiero arrepentirme de la vida vacía que llevo delante de Dios. O no quiero predicar el evangelio de Jesucristo a mis compañeros de trabajo o en la escuela. No tengo tiempo para ir a la célula de la iglesia o a los servicios de la iglesia. Entonces esto significa que estamos tan ocupados y absorbidos en nuestras labores diarias que no le dedicamos un tiempo a Dios. Estas ocupaciones en el mundo no son las que Dios quiere y le agrada. Pues Dios quiere que trabajemos para Él, anunciando el evangelio de salvación en este siglo malo, ya sea de tiempo completo o donde estemos trabajando como siervos. Es cierto que tenemos que trabajar para comer aquí, literalmente. Pero Dios está pidiendo que dediquemos un tiempo para trabajar en su viña. La vida se va, gente de Dios. Mateo 5:3, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras alientan a nuestro corazón necesitado del aliento de la vida de Dios y alientan nuestras almas. En esta parábola vemos la historia de estos obreros. Son llamados bien temprano unos, otros a las 9 de la mañana, otros al mediodía, otros a las 3 de la tarde y por último unos a las 5 de la tarde, faltando una hora para terminar el día. Esto se refiere a diferentes tiempos que son llamadas las personas a la viña del Señor. Pero las primeras, contentas y entusiasmadas porque estaban contratados por un denario, las cuales iban a ser pagados al final de la jornada, ellos estaban pendientes de la paga. Por eso fue que les afectó la envidia. Quizás solo pensaban en la paga. Hay gente que ha venido a la viña del Señor y no crea que es para servir al Señor. Han venido porque quieren recibir algún beneficio de Dios aparte de la salvación. Yo he escuchado hombres jóvenes y no tan jóvenes venir a la iglesia a buscar mujer, a buscar esposa, porque dice: allí voy a encontrar una buena mujer. Ellos saben que en la iglesia hay buenas muchachas, hay buenas mujeres, pero no vienen para entregarle su corazón al Señor, sino para buscar mujeres dentro de la iglesia. No vienen para trabajar, para servir. Estos que fueron contratados a las 6 de la mañana estuvieron ahí, trabajaron en la viña, sí, pero quizás todo el día estaban pensando en la paga. Al final del día, el mayordomo, o Dios le da la instrucción al mayordomo y le da la instrucción de pagarle primero a los últimos que contrató para trabajar en la viña. Es decir, los que trabajaron solo una hora también recibieron el pago de un denario, igual que todos los que trabajaron el día entero. Los primeros obreros, al enterarse de que los últimos les pagaron un denario, pensaron que les pagarían más. Eso dice la parábola, más de un denario, pues ellos trabajaron más que los que trabajaron una hora.
Cuán sorprendidos estaban al enterarse que recibirían el mismo pago de los que trabajaron 1 hora. Al recibir el pago, ellos murmuraron diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora. Tú les has hecho iguales a nosotros. No podemos ser iguales. Nosotros hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 12. Hermanos míos, con todo temor en el Señor les digo que en muchos casos podemos comportarnos como cristianos que tienen el ojo lleno de envidia, ya que cuando Dios nos llama a su servicio, unos han llamado a predicar el evangelio en el ministerio pastoral de tiempo completo, otros en su trabajo secular, ahí trabajan evangelizando, otros se han ido a las misiones como misioneros a los países, otros están plantando iglesias, otros enseñando la palabra, otros ayudando económicamente para el ministerio y las necesidades. Unos trabajando en la escuela dominical, otros trabajando en grupos en la iglesia, otros evangelizando, otros haciendo algo, aún cocinando en la iglesia. Cada uno tiene un tiempo real en esta tierra, pero todos servimos al Señor mismo, se llama Jesucristo. En este proceso algunas personas Dios puede usarlos más rápido. Ellos pueden ser instrumentos de Dios más rápido que otros, conforme al propósito al que Dios lo llamó a cada uno de nosotros. No son todos pastores, evangelistas, ni misioneros, ni maestros, pero todos somos obreros en la viña del Señor. Cada uno tenemos que hacer algo en la viña del Señor. En esta tierra no todos trabajamos en la misma cosa, pero todos tenemos el mismo patrón. Trabajemos no por una paga aquí. Dios nos bendice, pero no lo hagamos por eso. No trabajemos por los panes y los peces. Trabajemos porque nuestro Dios, en su misericordia, nos ha traído a su viña para que no desperdiciemos nuestra vida. Y aparte de eso, va a bendecir, no se va a quedar. El Señor, Él nos dará sustento. ¿Lo creen ustedes? Él nos dará para vestir, Él nos dará donde poder vivir. Y yo siempre he dicho, y a veces hasta nos da para comer algunos. Dios es bueno, pero no lo hagamos por eso. Hagámoslo porque Él nos ha salvado. Bendito sea su nombre. Él ha muerto por nosotros. Sé que dentro de nosotros a veces hay eso, que queremos que nos den honra y honor aquí en la tierra, pero la gloria se la merece el Señor. Santiago y Juan pasaron por ese mismo problema, querían tener un lugar de honor en el reino de los cielos. Y la mamá de ellos ni se diga. Tan sorprendidos se quedaron ellos cuando Jesús los llamó y les dijo: ustedes quieren tener un lugar de honor en el reino de los cielos. El que quiera ser el primero entre ustedes, les dijo, será el siervo, el que sirve. Ese será el primero. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para su vida el rescate por muchos. Mateo 20:27. Quieren ser los primeros, entonces sirvan más. Aquí es al revés. Enseñanza tremenda del evangelio esta. Dios nos salva por su gracia, pues estamos desocupados en el mundo, sumergidos en nuestros delitos y pecados, y nos llamó a trabajar en su viña con el entusiasmo y la alegría para con el Señor. Nosotros vivimos gozosos en ese primer amor, contentos, dándole gracias al Señor por habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable. Pero es importante recalcar que a medida que pasa el tiempo podemos llegar a pensar que llevamos muchos años siendo cristianos y nos merecemos mucho más que los recién convertidos, que no saben mucho de doctrina y no le han dedicado tiempo a la iglesia. Pero yo quiero decirles que a veces, y desgraciadamente, hay viejos que han perdido su primer amor y estos recién llegados están en el primer amor. Que no entienden esto de primer amor.
es lo siguiente: cuando el Señor lo llama, comenzando, dando sus primeros pasos, uno siente, hermano, se llama primero, quiere pasar solo, quiere perderse un culto. Además, hasta se enoja porque cuando dicen, hoy no va a haber culto, entendimos un culto ahora, ya me voy a quedar a casa, yo quiero estar. Es una ansiedad por estar en la casa del Señor adorando, sirviendo. Ya cuando pasan 20, 30 años, ya más bien quieren que suspendan los cultos. Tengamos cuidado. Como dijo alguien, en el primer amor hay que vivir siempre hasta que nos muramos. El ministerio pastoral, voy a poner yo como ejemplo. El ministerio pastoral a veces es un poco cruel. Ya les expliqué lo de Moisés. Dios mismo, cuando le decía el hermano Dios, hombre, yo eso ya cierto. Y hasta el Señor, hermano, ya vamos a hablar, ¿no? Hasta el Señor, hermano, cuando el pueblo se portaba bien, decía mi pueblo. Y cuando se portó mal, el becerro de oro le dice a Moisés, toma tu pueblo. Cuando una iglesia crece, es que los miembros son trabajadores. Una iglesia mengua, es que el pastor no sirve. No, y porque usted no ha visto historia de gente que ha servido en algunos concilios 40 años de ministerio y ya cuando son viejos que no tienen a dónde ir, lo sacan de la iglesia y le vienen así. Hermano, le damos gracias por su servicio de 40 años. Se une a la iglesia, pero usted ya está muy viejo. Aquí necesitamos un pastor joven, dinámico, que salte en un pie. Y quizá nos ponemos a pensar, hombre, más cuando vemos a otro que caemos como en el Salmo y están ocupados en aquel que siete. Ni gripe le da. Yo solo enfermo paso. Cuando uno comienza a pensar así, es mejor morirse. Sí, porque ya se arruinó. Y estoy poniendo el ejemplo pastoral, porque les he contado, ya me pasé el tiempo. Solo esto les cuento y termino. Tenía 2 añitos de pastor, hermano, como 10 miembros en la iglesia. Vino un hombre de Honduras que había sido el presidente del concilio allá, pero ya no era, y viendo que todavía era. Yo lo llevé a predicar a la iglesia y me lo llevé a dormir a un departamentito donde vivíamos. Yo tenía solamente a las 2 niñas. Yo tenía un carrito, hermano, blanco, que tanto tiempo que por último se lo llevó, hermano Máximo. Máximo se lo llevó. Se lo llevó la grúa por al final. Y ese Toyota Corolla que tenía, hermano, yo jalaba gente, no teníamos ven en ese entonces, y sentaba a mis niños en la parte donde van los pies, ahí los ponía. En ese entonces no era tan estricto la policía por la silla, ¿verdad? Para que los hermanos se sentaran en el asiento y ellos iban en los pies de los hermanos. Lo llevé a mi casa y los niños se dormían ahí
Noé llegó a grande. Yo manejaba después el Ben de la iglesia y él iba acostado en el piso junto a las Econoline de Ford que tienen el motor así, tapa, ¿no? Y él iba acostado junto a la tapa y iba tocándole los pies a la mamá siempre. Ya de grande quería ir acostado ahí. Se acostumbró tanto, ¿no? Nuevecito. Pero lo que quiero decir es que esa vez me dijo, quédate, quiero hablar contigo. Yo bajé a mis niñas que estaban dormidas, las llevé adentro, me regresé. Me dijo, no seas tonto, me dijo, 2 añitos. Yo, no seas tonto. La gente no merece eso. Atiende a tu familia, me dijo, no a la gente, porque la gente después te da un puntapié por el trasero y te manda para afuera. Mano, entré turbado, yo no podía dormir. Era un viejo pastor que me estaba diciendo eso. Daba vuelta yo en la cama y por último me levanté. La madrugada no me podía dormir, Señor, hasta que el Señor comenzó a tratar conmigo. No le digo qué tanto trató el Señor conmigo, qué tanto tiempo, pero terminé orando de esta forma. Señor, cuando llegue a viejo, no quiero terminar amargado como el hermano. Si yo he de terminar así, llévame antes. Porque es triste andar en esta condición. Por eso es que cuando yo veo a alguien amargado, en lugar de enojarme me da compasión. Sí, porque es triste. Y alguna vez le dije yo a un hermano, mire, que se une a la nueva. Usted se sienta contento. Aquí no se va a sanar y va a estar amargado. Es una tristeza. ¿Qué puede hacer? El que más apoya. Sostiene la iglesia, pero si está amargado. Entonces le dije, Señor, estar amargado antes que termine así. Imagínense que yo termine. No, si el Señor, algunos pastores terminan así. Le puse mi ejemplo. No, es que yo lo que pastoreo no son ovejas, son cabros, puros cabros tengo. Aunque usted no lo crea, hay gente que termina así. Y ese hombre me dijo, esa gente no agradece, no merecen que sacrificas a tus niños y estás cometiendo un error. Ya casi voy llegando a viejo, eso es lo triste, ¿no? Y a veces cuando quiero amargar por alguna cosa, me recuerdo de aquella oración que le hice al Señor. Y entonces digo, mejor no me amargo porque me lleva el Señor. ¿Sí? Porque si el Señor dice, hombre, te contesto la oración. Y ya, no le voy a poder decir, no, Señor, si estaba bromeando, hombre, pero ya va a ser muy tarde. Estemos de pie, por favor.